Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduard Cárdenas, Eduard Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica. Vamos a hablar sobre las tablas de cuerdas de Hiparco. Hiparco vivió del 185 al año 120 antes de Cristo. Este astrónomo, estudioso, científico de esa época, muy importante, pues se le atribuye las primeras tablas de cuerdas, de lo cual pues es muy poca información que tiene. Se hacen varios estudios sobre él y se ha analizado mucha de la geometría que nos trajo. Fue pues un genio para su época. Quiero decir que cuando voy a hablar tablas de cuerdas, en este caso las de Hiparco, y después cuando hable de las tablas de cuerda hindúes, no les voy a dar una lista con los números de esas tablas, porque no tiene sentido colocar aquí una tabla con números que ustedes no van a entender. El objetivo de los videos introductorios es decirle de dónde sacaban esas tablas y cómo estaban, digamos, conformadas. Más los números, pues no tiene gracia traerlo a colación porque es colocar una lista de números que para ustedes no tendrían sentido. Las tablas están relacionadas de la forma en que ustedes buscan las tablas del seno, coseno, tangente por internet y aparecen los valores en una columna y en una columna los ángulos y en otra columna las funciones trigonométricas. Esto era similar. Las tablas de cuerdas de Hiparco y las de arcos pues también eran unas listas de números, pero voy a explicar las particularidades que tenían cada uno y ver cómo de cierta manera, para que se hagan una idea, que el avance de la matemática a través de los tiempos y atravesar las fronteras no ha sido nada fácil. Ha sido una situación un poco compleja y un poco difícil para la matemática. Y pues debemos, gracias a los aportes de estos pensadores que se han perdido en el tiempo, y celebramos cosas muy superficiales, y realmente estos científicos no los valoramos, y son personas que entre miles y miles de estas personas cada vez que hacen sus estudios elaboran, aportan y superan al anterior haciendo mejoras para lograr que todas esas informaciones se apliquen a tecnologías, se apliquen a trabajo, se apliquen a métodos, a procedimientos y nos ayuden a tener la vida cómoda que tenemos hoy en día. Haciendo esa introducción, entonces vamos a hablar qué es esas tablas de cuerdas de Hiparco. Hiparco pues fue un griego que Hiparco de Nicea, le dicen a él, y era pues una persona, un genio para esa época. Él trabajaba también en la astronomía y desarrolló estas tablas. Fueron las primeras tablas trigonométricas, y las tablas trigonométricas relacionan los ángulos con los lados de un triángulo. Eso fue lo primero que hizo. Obviamente, como les había explicado en el video del Seked, pues también había una relación que vendría a ser la cotangente moderna, pero ellos nunca hablaban de ángulos, solo relacionaban los dados entre sí de manera sencilla para sus cálculos. Ya aquí, en este sistema, se generan tablas, y esas tablas generaban unos datos que los utilizaban mucho en astronomía especialmente. Esto les ayudaba a hacer sus cálculos astronómicos, y pues por una cuestión sencilla utilizan la circunferencia debido al movimiento planetario, al movimiento de las estrellas, los planetas que ellos observaban, pues se les acomodaba usar estos sistemas. Ellos usaban el sistema sexagesimal, del cual voy a hablar después, y voy a explicar qué hacía Hiparco. Aquí hay tres figuras y un poco de números que los voy a explicar en este sentido más o menos, acá, y después explicaré qué es esto. Esto lo dejo para lo último. Bueno, lo primero que hay que decir es que si nosotros tenemos el centro por acá de una circunferencia, y este es un ángulo, y trazo los radios donde a la circunferencia se corte, esa curva que está en negrito se llama arco. Y la línea que se traza entre los dos radios, una línea vertical entre los dos puntos de corte de esa circunferencia, se llama cuerda. La cuerda es una línea recta entre los dos puntos de corte. Y el arco es la curva de esa circunferencia que queda entre esos dos puntos. Dos valores que se diferencian, pero que son muy importantes. Las tablas de cuerdas, la única relación era cuerdas. No habían funciones trigonométricas como hoy tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. No, para ellos era solo cuerdas. O para Hiparco era cuerdas. ¿Y qué hacía Hiparco con esto? Pues él tomó una relación, lo primero que se puede decir
es que él para distintos ángulos lo único que hacía era, para la cuerda, el ángulo tal, medía esta longitud y ese era el valor que tomaba. Cuerda de tanto, tanto. Cuerda de tanto, tanto. Las cuerdas estaban relacionadas con el radio de la circunferencia. En nuestras épocas modernas, las tablas trigonométricas, si ustedes van a una calculadora, sacan seno o coseno, generalmente estos valores dan entre 0 y 1. Generalmente no, siempre dan entre 0 y 1, porque se supone que el análisis se ha hecho con una estandarización tomando un radio de 1. Para estas personas en esta época, usar un radio de 1 era una cosa, digámoslo así, casi suicida. Y vean lo que son los avances tecnológicos y las comodidades que tenemos hoy en día. ¿Por qué no usaban un radio de 1? Porque ustedes sacan el seno, por ejemplo, de 45 grados en su calculadora, da 0,7 y infinitos decimales. Para estas personas en esa época no tenían la facilidad de las calculadoras. Estábamos en una época primitiva y a veces los sistemas de numeración que ellos usaban eran complejos y les complicaban mucho los cálculos. Tendrían que hacer sumas, multiplicaciones o operaciones muy complejas. Por lo tanto, ellos trataban de solventar las cosas. Hay un caso que las cuerdas estaban relacionadas con la longitud de los radios. Las tablas de cuerda las armaron con relaciones, con funciones, con desarrollo de operaciones de geometría. Entonces, para poder hacer esos cálculos al detalle y poder establecer un estándar, lo primero que establecieron es que Hiparco dijo que pues, si tomaba un ángulo recto de 90 grados que tiene forma de L, como estarían nuestras escuadras de esta forma, si vemos que trazamos desde el centro ese radio y proyectamos los dos radios, pues la cuerda va a ser entre cada extremo y esa cuerda, reemplazando el teorema de Pitágoras, se convierte en raíz de 2 por el radio. Bueno, y aquí viene una cosa importante. Entonces, ¿qué radio usaban? Este pocotón de números lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan y vean el tema en el que ellos están metidos. Primero, el señor Hiparco y los griegos de esa época utilizaban generalmente el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal tiene una particularidad que trabajaba en base 60. Es decir, ojo con esto, nosotros conocemos los números dígitos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando llegamos al 9, miren los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cuando llegamos al décimo número, se vuelve un sistema posicional compuesto de dos números. ¿Qué pasaba con ellos? Pues que ellos usaban un sistema sexagesimal. La base de nosotros es una base 10. Y la base sexagesimal que ellos usaban era 60. Para hacer ese sistema de 60, ellos utilizaban las letras griegas y les daban unos valores numéricos. La alfa valía 1, la beta valía 2 y así sucesivamente. Llegaban a un punto que cuando llegaban a 9, las otras letras valían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y después la otra varía 100. Realmente, ellos en las tablas originales están escritos en letras griegas y no utilizaban estos números. Entonces era un sistema de base 10. O sea, eran, imagínense, base 60, perdón. Entonces, para una base 60 es como contar hasta 60 y después de 60 sería la siguiente cifra. Eso es algo complicado y los decimales también estaban dados de esa forma. Por eso les tengo este ejemplo que está aquí el número pi. Nosotros en nuestra situación moderna sabemos que pi es 3,1416, pero para ellos lo simbolizaban como 3,8,30. En el sistema sexagesimal los decimales también van, como nuestros decimales, van divididos cada cifra de 10 en 10. Es decir, el primer decimal es dividido en 10
el segundo dividido en 100, el tercero dividido en 1000 y así sucesivamente. Pues para los griegos en el sistema sexagesimal, después de la coma, aquí hay dos comas, ¿no? Porque hay dos separaciones, dos especificaciones, el entero es el 3. El 8, que era el primer decimal, se divide en 60. Y el segundo decimal, que era 30, se divide en la potencia de 60, o sea, 3600. Si hubiera otro decimal, había que coger ese 60 y multiplicarlo por 60 y así sucesivamente. Entonces, para armar el número pi era 3 más el 8 dividido en 60 más el 30 dividido en 3600. Si ustedes hacen eso en una calculadora, en nuestros números da 3,1416. Debería escribirlo en color azul, porque ese está en nuestra notación. Los que están en color negro son en el sistema sexagesimal en esa parte. Entonces, ese cálculo, eso era lo primero. Vamos a ver que los hindúes tenían un valor más exacto de pi. Aquí entonces 3, bueno, me quedo en verde, 3,1416, que era el número que aproximaban ellos. Ahora, para expresar el radio, ellos tenían que expresar ese radio que era 360 grados y lo dividían entre 2pi. 2pi referente al diámetro de la circunferencia. Entonces, para poder hallar ese radio se hacía esta operación. El 360 se debía pasar a minutos. Esta equivalencia del 360, pues es una cuestión de que para nosotros, ¿sí?, no entendemos qué es este 6. Pues si ustedes dividen en sistema sexagesimal el 360 en 60, pues ¿cuánto nos da? 6. Quiere decir que 360 de nuestros números en base 10 en el sistema sexagesimal era un 6. Y lo dividían en 2 por el pi, que ya lo había explicado, que era 3,830. Esto que estoy mostrando acá es esto escrito en sistema sexagesimal. Obviamente hacer las operaciones en ese sistema era bastante engorroso y para nosotros traducirlo también. Por eso lo quiero mostrar cómo era que trabajaban esos cálculos. Esto traducido a nuestro sistema son 21, los 360 grados, ya traducido a nuestros números, son 21.600 minutos y se divide en 2 por pi, que es 6,28334, utilizando este pi. Da un número que es 3438 y veremos que los árabes también los usaron. Ese número era un número que les permitía trabajar de mejor forma. Así como nosotros utilizamos un radio de 1 actualmente, ellos utilizaban este número bastante grande. ¿Y por qué? Para evitar operaciones decimales. Nosotros podemos en nuestra calculadora sacar valores muy sencillo ahora, solo es reemplazar y ya, pero para ellos era bastante complicado. Este 3438, ojo, lo pasaba al sistema sexagesimal. Para que ustedes se hagan una idea, 38 de nuestro sistema lo dividían entre 60 y eso daba 57,3. Pero este 3 todavía estaba en decimal. Este 3 es en base 10. ¿Cuánto equivaldrá en base 60? Si ese x lo despejamos, queda 60 por 3 sobre 10. Y eso da 0 con 0 se va, nos da 18. Por lo tanto, da 57,18, que es el número que tenemos acá, escrito en sistema sexagesimal. Por eso, para los investigadores es un tema complejo, fuerte, difícil, porque aparte de ser matemáticos, tienen que llevar personas que puedan interpretar todos estos datos, traducir, a veces en la forma simbólica que están escritos, y revisar la poca información que llega, que lo de Hiparco generalmente llegó, fue por otros autores. Este 5718 es el número 3438 traducido al sistema sexagesimal. Y ese era el radio. Y una cuerda para 90 grados
como era raíz de 2R, equivaldría a 8.462 minutos. Y en el sistema sexagesimal que estaría en las tablas era 81,2 y era la base de los cálculos. Finalmente, para rematar, quiero decir algo importante. Como ven, hay un círculo que no he tocado. Es este círculo. En este círculo tenemos una situación que se ha tratado de que esta figura que forme un ángulo recto. Tenemos un diámetro de acá a acá y tenemos un ángulo. La cuerda de ese ángulo es PQ y la cuerda del ángulo 180 menos ese alfa es QR. Por teorema de Pitágoras, como es un triángulo rectángulo, se puede plantear la operación de que PQ al cuadrado más QR al cuadrado es igual a PR al cuadrado. De eso también se puede traducir como el tema de cuerdas. QP o PQ es la cuerda CRD, cuerda del ángulo alfa al cuadrado, más QR es la cuerda CRD al cuadrado de 180 menos alfa. Y eso es igual a PR. Y esto si lo llamamos R, radio, perdón, aquí escribí mal. Este pedacito, si es el radio, pues serán 2 radios. El diámetro es 2 radios. 2 radios al cuadrado, pues nos da 2 radios al cuadrado. Ojo, esta R y esta R no tienen nada que ver. Es una R aquí de simbología y aquí ya representa esto el radio. Bueno, y si tenemos 2R al cuadrado, pues 2 al cuadrado da 4 y radio al cuadrado, pues da radio al cuadrado. 4 radio al cuadrado. Y ahí nos queda esa fórmula. Si nosotros tomáramos esta fórmula y usáramos un radio de 1 en la simbología que nosotros tenemos como moderna, pues nos quedaría que la cuerda al cuadrado de alfa más la cuerda al cuadrado de 180 menos alfa es igual a 4. Una fórmula que tiene una similitud y que se puede demostrar después que es equivalente a la famosa fórmula de seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Esta es su equivalente en el mundo de las cuerdas. Siendo en una época tan primitiva, ya tenían unas equivalencias en sus medidas que les permitía hacer distintos cálculos. Esto es lo que tengo que decir de Hiparco. Entonces, a Hiparco también se puede decir que, también se dice que en vez de tomar los ángulos como tales, él fue pasos y que él midió 24 pasos en una circunferencia. Eso es también otra cosa que se dice. Si nosotros dividimos 360 en 24, nos da 15 grados. Y 15 grados, la mitad de 15 grados es 7 grados y medio, y que hay que tener en cuenta que puede ser equivalente porque las tablas que trabajó este señor trabajaron en base de una lista de 7 grados y medio. O sea, 7 grados y medio, 15 grados, luego 22,5, luego 30 grados, 37,5, 45 grados y así sucesivamente. En las tablas, los valores que no estaban, por lo que se conoce por interpolación matemática, pues se encontraba por aproximación la cuerda del ángulo que no estaba. Si tenía un ángulo de 30 y 37,5 escrito en sus tablas con sus cuerdas y necesitaba, por decir algo, 33 grados, se hacía por medio de lo que se llama en matemáticas interpolación. Esta es la información que nos deja Hiparco, un trabajo bien bonito y una cuestión que tiene bastante que hablar. Espero que les guste esto. Nos vemos en otro video en el cual hablaré del ángulo medio y haré una demostración un poco rigurosa. Cuídense mucho. Hasta pronto.